bueno que lo tengo aquí en casa. ¿Sí? Todo bien. Yo voy a cantar una canción, a ver si recuerdo. Ah, que se calle el poeta de una vez, no hable más, que dejes de mentir de lo que él llama libertad, porque qué libertad ha tenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revise la historia, el escritor no escriba más, porque la esclavitud no ha dejado de existir. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano, y que solo se rompen cuando se acude al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Solo dejamos esa primera estrofa porque la libertad está en él. Es un placer, hermano, estar con ustedes esta vez, ¿verdad? De tenerlos acá en casa, ver el rostro de los hermanos y poder compartir lo que el Señor está trayendo al corazón nuestro en este tiempo. Lo que está pasando y lo que nos está mostrando el Señor no es revelación, como dice, como siempre esperamos o deseamos, más bien es la realidad del diario caminar en el pueblo. Y lo que pasa es lo siguiente, hermano. Esta palabra le hemos puesto como título Dios primero. Sencillamente Dios primero. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la oportunidad de comunicarnos con hermanos de diferentes pueblos del país y de otros lugares, de otros pueblos, de otras naciones, que a través de grupos cristianos que hay, pues son grupos de pastores y uno pues se hace parte de esos grupos para estar informado de las cosas que están pasando, ¿verdad? A nivel de la iglesia, aunque la sustancia de lo que debemos saber está en la palabra. Y entonces hay algo que me ha llamado la atención. Y es lo siguiente, ¿no? Alguien dijo por ahí una teoría para los nuevos tiempos, que los problemas no fueran tan difíciles si los enfrentáramos adecuadamente. Pero lo que hace difícil es un problema la forma en que se enfrenta. He sido parte a nivel de consejería para personas de diferentes lugares y hasta naciones sobre lo que está pasando en las congregaciones y por qué la gente se choca y queremos controlar lo que hacen los demás. Y entonces me llama esto mucho la atención y es lo que ha estado trayendo el Señor a mí. Una señora me contacta por la vía telefónica para hacerme unas preguntas, ¿verdad? Y las preguntas van en torno a cómo lo que estaba pasando ella, por lo que estaba pasando en su congregación. Y pasó por otro lado, yo dije, hay que hablar de esto porque tenemos que ser apercibidos. Lo que pasa es
que los pequeños conflictos que pueden pasar a nivel de congregación o a nivel de familia, los estamos tomando de forma personal. Y se nos está olvidando que Dios es primero. Que las armas que Él ha puesto en nuestras manos son armas espirituales y que son para destruir fortalezas. Y entonces nos estamos enfrentando los unos a los otros. Y eso está provocando mal en la familia de los creyentes. Y entonces esta hermana me dice lo que está pasando y me dice, yo estoy así, de esta manera, de cómo se sentía de mal. Decía, hermana, pues lo que creo es que estamos tratando de tomar las cosas en nuestras manos y hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer y nos olvidamos de lo que Dios dice que hagamos. Lo que dice Dios que hagamos es que hagamos uso de las armas espirituales. Si no estoy de acuerdo con alguien por alguna razón, pues yo no tengo que hacer de eso una situación personal, sino que debo ver desde la línea de las Escrituras que cuando lo que se mueve no es el Espíritu de Dios, hay un espíritu extraño que se está moviendo. Y entonces los espíritus extraños no lo puedo combatir con mis ideas, ni con mis sentimientos, ni con mis deseos, sino con las armas de Dios. ¿No? Y entonces poder enfrentar las situaciones con las armas de Dios parece ser una necesidad muy fuerte en este tiempo, porque no es que no lo hagamos, es que hacemos también lo otro. Queremos enfrentar las cosas de forma personal. Y entonces a Dios hay que ponerlo primero. Lo que Él dice, Él habla de sí como lo que Él es. Y entonces nosotros debemos actuar como lo que somos. Tomé algunos versículos de las Escrituras para describir algunas situaciones que se dan en la palabra y de cómo estos hombres y mujeres de Dios pues disponen su corazón para desprenderse de sí mismo y poder enfrentar los asuntos desde la perspectiva de Dios y no desde su experiencia y conocimiento. El primer ejemplo que tengo en Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 4, el versículo 16, dice la Escritura, y leemos en el nombre de Jesús: Ve y reúnes a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La posición de esta muchacha, una muchacha joven, pero que estaba conectada con su pueblo, y para ella vale más la condición del pueblo que la propia condición de ella. Yo pienso que lo que debemos entender nosotros, que lo que vale es la condición del pueblo y que cuando se presentan las situaciones hay que enfrentarlas con las armas espirituales. Esther estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma, a entregar incluso su vida para llevar libertad a su pueblo. Amén. Y ese es el ejemplo que tenemos en Jesús. Es lo que nos muestra Jesús. Él estaba sentado, pues, en su trono, como Dios que era y es y que será eternamente. Amén. Y viene y se entrega a sí mismo. Se entrega a sí mismo. Y en la invitación que nos hace a nosotros para formar parte de su reino, de ese reino al que no entramos por condiciones personales, ni porque seamos entendidos, ni tengamos posiciones, sino que es por gracia exclusivamente. El Señor declara que nadie puede venir a Él, a su reino, si el Padre no lo da. Amén. Estamos ahí por su gracia, dependemos de Él, somos de Él, Él nos compró. Amén. Y hay que enfrentar las situaciones con las armas espirituales, sin importar cuál sea la situación por la que se esté pasando. Esther estaba dispuesta a entregarse a sí misma, a sacrificarse a sí misma para
hacer una acción a favor de su pueblo. Y esa debe ser la condición del siervo y de la sierva de hoy. Que el pueblo se mantenga íntegro, que podamos salir en defensa los unos de los otros, que podamos estimularnos al amor, que podamos utilizar las armas espirituales los unos a los otros a fin de defender nuestra condición de siervo y de sierva, y de mostrar siempre que ninguno de nosotros, ninguno tiene la razón. La razón es de Dios, porque la palabra es de Él, todo es de Él. Otro versículo que tenemos en Nehemías en el capítulo 6. Nehemías, conocemos la historia de Nehemías, ¿verdad? De este hombre que, estando fuera de su pueblo por una condición que se había dado, pues le dolió el corazón cuando se enteró de lo que estaba pasando, de cómo la ciudad y los muros habían sido derribados o estaban deteriorándose, ¿no? Y Nehemías se presenta con un corazón dispuesto delante del rey. Wow. En el versículo 11 de Nehemías, ya construyendo los muros, ya construyendo, pues hay algo que nos llama la atención de cuál debe ser la posición en medio de los tiempos, cuando se presentan situaciones, cuando se presentan conflictos, cuando se presentan acciones que de hecho no nos van a agradar, pero que tenemos que buscar la salida usando las armas espirituales y tratando de que no se dañe ninguna de las partes, porque la intención del Señor es pues levantarnos. Nehemías 6:11 dice la escritura: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Él también estaba dispuesto a pagar el precio. Amén. Y es interesante que podamos entender de estos dos siervos, Esther, Nehemías, que estaban dispuestos a ofrendar su vida para conseguir el propósito de bendición para el pueblo. Amén. Y que buscar el propósito de bendición para el pueblo siempre llevará como punto frontal que el Señor sea glorificado. Pero no se glorifica a Dios cuando cortamos porque somos heridos personalmente. Dios se glorifica cuando dejamos que la nueva creación, esa creación que nos ha permitido entrar en el reino cuyo rey tiene una palabra no negociable, que es la que hay que obedecer, que es en la que hay que caminar. Amén, que esa palabra se cumpla a través de nosotros, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos. Amén. No me gusta lo que está pasando, pero no hay solución si unos estamos aquí y otros estamos allá. Hay que buscar la salida en Cristo y Él nos invita a ser uno. Y la invitación a ser uno implica unidad, la unidad del Espíritu. Amén. La convicción de que las armas nuestras son espirituales. Amén. No es cuestionable. Es Jesús que lo dice a través de Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Sabemos que cuando vienen los conflictos, no vienen simplemente porque a alguien se le antojó, sino que hay un proyecto del enemigo, que se llama Satanás, que activa esos espíritus para traer ese tipo de situaciones. Y nosotros sabemos que estamos del lado del vencedor. Que si actuamos poniendo al vencedor primero, a Dios primero, vamos a vencer cualquiera que sea la circunstancia. No importa cuán oscuro podamos vislumbrar lo que está puesto delante, el Señor va a encender su luz. Pero es interesante poder entender que Él va a encender su luz, no nuestra luz. Es la de Él. Por tanto, es a Él a quien hay que presentar y es a Él a quien hay que sacar delante en el esfuerzo que podamos hacer. En Primera de Pedro, hay otro versículo que queremos leer. Primera de Pedro,
capítulo 4. El versículo 13, dice Pedro, si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. ¿Y quién nos dice que cuando se presenta una situación que puede ser conflictiva delante de nosotros, una situación que nos puede hacer doler hasta el corazón, no es parte del propósito de Dios, que constantemente nos está puliendo y nos quiere más para Él? ¿Quién nos dice que no? Si el proyecto de Dios es que Él, Jesús, sea visto en nosotros, y Él fue el que se dejó ver, cuando no había quien se pusiera a la brecha, declara la Escritura, para salir en defensa de la humanidad. Aquella voz profética que se escuchó aludía, apuntaba hacia Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Y el hecho de negarnos a nosotros mismos, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, lo expresa Pablo, este Pablo que nos da cátedra de enseñanza porque tuvo las dos posiciones. Fue grande, entendido, sabio, reconocido, popular en su ambiente natural y religioso, ¿no? Pero cuando llega Jesús, pues el Señor también lo reviste de revelación y de conocimiento. Y este Pablo nos aconseja con sabiduría. Cuando baja a los Corintios, Pablo declara, porque cuando fui a vosotros no fui con palabra de humana sabiduría, sino con revelación del Espíritu. Y la revelación del Espíritu, el Espíritu dice que no hay conflicto, que no hay situación, que no hay circunstancia en la que el Señor no pueda salir victorioso. Amén. Y esto me constriñe, porque cuando pensamos y miramos todas las situaciones que a veces que dan hasta pena, dolor, que se dan en las congregaciones, aquí, allá, en cualquier lugar, por eso estamos hablando de esto, pues se dan porque se mete lo personal, el sentir personal, y esa partecita que se llama pues hasta algo de orgullo, ¿verdad? Que yo tengo la razón. Y en el pueblo pues nadie tiene la razón, ni siquiera hay sabios, porque en el pueblo todos somos repetidores, repetimos lo que Él ya dijo. Amén. Y aunque lo repetimos de tal manera que la gente lo pueda entender, pero al fin y al cabo estamos repitiendo. Es su palabra, no es nuestra palabra, es su palabra, la palabra de Él, esa palabra que permanece para siempre. Esa palabra que es espada de dos filos y que penetra, profundiza hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra nos hiere, y cuando no queremos reflexionar o reaccionar conforme a la herida que nos produce la palabra, nos levantamos contra alguien. Y estamos oponiéndonos al propósito de Dios, que quiere hacer de nosotros pues luz, sal en medio de este mundo que necesita hombres y mujeres, que necesita siervos y siervas plantados en cualquier lugar, hombres y mujeres que para batallar usen las armas espirituales y no el raciocinio humano, fruto del esfuerzo y la dedicación a la lectura, que es muy bueno, pero que la palabra está por encima de todo. En el 5.1 ahí mismo de Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Eso es, que si somos testigos de los padecimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo son evidencia, ¿verdad?, de que nosotros también pasaríamos por algunos y que vamos a ser enfrentados, y que esa parte de nosotros, ese ego, como dirían en inglés, el self, ¿verdad?, tiene que ser quebrantado. Amén.
y que en la medida que podamos entender y poner a Dios en el primer lugar, sin importar las circunstancias, vamos a salir victoriosos. No vamos a salir victoriosos cuando quedamos solos. Vamos a salir victoriosos cuando estamos todos. Amén. Y para estar todo, mira que el zapatero, para pegar el zapato, pues primero tiene que agarrar lija y soba, guaya, como decimos nosotros, guayar muy bien la parte que vas a pegar, porque cuando le saca esa forma es cuando se puede pegar bien. Y nosotros también tenemos que ser, pues, trabajados. Y Dios no trabaja a través de circunstancias, porque Él, pues, prueba nuestra fe. Esa fe, mucho más preciosa que el oro, que dice el apóstol Pedro que aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe tiene que ser probada. Y si cuando recibimos la prueba, pues sucumbimos, sí, todo ha sido en vano. Pero si la prueba nos pulen, si la prueba nos preparan, nos llevan a madurar, entonces estamos creciendo. Y ese crecimiento nos hace menos nosotros y más Él en nosotros. El 5:9 ahí mismo en Pedro dice, al cual resistid firmes en la ley, dice, al cual resistid firmes en la ley, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nosotros, hermanos, en todo el mundo. Es decir, que esas situaciones que producen padecimiento en nosotros, pues, son formas, son espacios a través de los cuales Dios nos quiere enseñar, porque tenemos que aprender cada día. Si creemos que ya lo tenemos, pues nos falta más que lo que creemos. Si nos entendemos que nos falta mucho, entonces estamos más cerca de lo que pretendemos. Así es, en el reino las cosas funcionan prácticamente al revés. El que más cree tener, probablemente sea el que menos tiene. El que se siente más necesitado, es probablemente el que más tenga. Sí, Señor. En Josué 24, oímos a un Josué capítulo 24, vemos a un Josué, wow, y ya escuché una palabra que trajeron sobre Josué, amén, en Josué, este hombre de Dios que se había capacitado, ¿verdad? Estando siempre al lado de Moisés, de tal manera que el más parecido a Moisés que había en Israel era Josué, el más cercano, el que seguía cada movimiento, estaba siempre ahí, de manera que Dios lo escoge. El capítulo 1 de Josué, versículo 1, comienza así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora prepárate tú. Prepárate tú. Tú eres el que está más cercano a esto. Amén. Y Josué, al final de sus días, al final de su carrera, pues tiene que enfrentar al pueblo, porque el pueblo pues estaba tomando algunas decisiones extrañas, ¿verdad? Y el 24:15 de Josué dice la escritura: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que Josué está tomando una posición allí clara, pero estás invitando al pueblo a la reflexión, estás invitando al pueblo, y se expresa más adelante lo que dicen la gente del pueblo, ¿verdad? No, nosotros serviremos a Jehová, porque había la opción, ustedes van a escoger, pero ustedes saben que era lo que pasaba con esos dioses.
pero saben también cómo el nuestro, el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, nos ha guardado y nos ha mostrado su autoridad y poder, cómo Él ha provisto en el caminar y cómo nos ha dado victoria sobre ejércitos mucho más inmensos, ¿no? Más temerosos, porque Él está con nosotros. Amén. Y ese Dios es el que está con nosotros y el que nos da la capacidad para poder batallar. Pero el pueblo debe aprender en cualquier lugar que es Cristo en nosotros, para enfrentar, estoy usando mucho la misma palabra, para enfrentar con las armas espirituales los conflictos y las situaciones que se presentan delante de nosotros. Alguien dijo en una ocasión que las pruebas, las situaciones adversas, son bendiciones disfrazadas, que detrás de cada prueba hay una bendición. Amén. Pero la bendición la alcanza el que es capaz de traspasar, porque está detrás de la prueba, la bendición. Hay que traspasar la prueba. Y la prueba la traspasamos no con nuestra justicia, no con nuestra sabiduría, no con nuestra madurez, ¿no? Sino con la guianza de Él, del Espíritu, dejándonos guiar por Él. Somos de Él y para Él. En 1 Samuel, hay unos versículos que queremos leer también. 1 Samuel. Y esto está en mi corazón porque he tenido la oportunidad, repito esto, de hablar con muchas personas de diferentes lugares e incluso cercanos, de espacios cercanos a nosotros. Amén. Que siempre estamos viendo que el problema es el otro. Nadie es un problema para nosotros si estamos bien parados en Cristo. Nadie lo es. Decía a los hermanos ahorita en el culto, le decía, si el Señor dice a uno de ustedes que estés en el parque del barrio a las 12 de la noche, el día 5, si usted está convencido de que Dios le habló, si usted tiene la convicción de que Dios le habló, no importa cuántos hermanos le digan, es peligroso, son las 12, te pueden tirar piedra. No importa, si fue Dios que habló y te tiran piedras, no van a llegar a ti. Si fue Dios que habló, te pueden tirar con un fusil y el tiro no va a llegar. Porque cuando Dios habla, le respalda. Y Él es un Dios de poder. Él tiene el poder. Y lo que pasa, enseña la palabra, sea bueno o no sea bueno, pues Él tiene el control. Él tiene el control. 1 Samuel 24. Sí, Señor. 1 Samuel 24, versículo 6. Dice la Escritura. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la ciudad, de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David tenía una concepción, un concepto, un criterio conectado con el corazón de Dios. No tocaré yo al ungido de Jehová. No tocaré yo al ungido de Jehová. Y esa debería ser la posición del pueblo hoy. No tocar al ungido de Dios. Si alguien quiere tomar la decisión, la toma. Pero no porque entremos en la contradicción a tal nivel que los hechos sean irreparables. Ya no, es imposible que podamos estar juntos. Porque lo que verdaderamente es imposible es que estemos separados.
Porque si estamos en Él, no importa dónde estemos, estamos unidos. Un solo pueblo, una sola fe, una sola palabra, un solo espíritu. Amén. Entonces es imposible que estemos separados si estamos en Él. Por tanto, hay que dejar que sea el Señor el que direccione, hay que dejar que sea el Señor el que traiga luz y no nosotros. De Jesús, pues encontramos a un Jesús en la cruz, ¿verdad? Jesús tenía todo el poder y la autoridad. Si Jesús hubiese dicho, pues por el dolor que podía sentir en aquel momento, el momento antes de que lo llevasen al madero, ¿verdad? Si él hubiese dicho, oh Jesús, que se pudre el madero, ¿qué hubiese pasado con el madero? Se pudre, él era Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Si Jesús hubiese decidido que se doblen los clavos, que se pierdan los martillos, se pierden. Pero él tenía un propósito. Amén. Entonces lo que de alguna manera tiene que despertarse en la vida del creyente es la vida de propósito. La vida de propósito, el propósito de Dios es que Él sea visto en nosotros. Y la forma más fácil de que Él sea visto es que en los momentos más difíciles le dejemos ver a Él. Es fácil adorar a Dios cuando estamos en el culto, ¿verdad? En la presencia del Señor. ¿Quién no? ¿Quién no canta? ¿Quién no se siente bien? ¿Quién no se maravilla? ¿Verdad? Pero cuando vienen los conflictos allá afuera, mantener la vista puesta en el invisible se pone un poco cuesta abajo. Amén. Y son los momentos de dejar ver a Jesús. Demostrar que no somos nosotros, que Él es en nosotros. Amén. Pero para eso tenemos que. Amén. Jesús, ahí en la cruz, en lo que lo habían llevado, ¿verdad? El Padre, no le toma en cuenta este pecado, ¿verdad? Al que estaba ahí clavado a su derecha, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. La nobleza de Jesús en medio de circunstancias adversas. Es un ejemplo para nosotros. Amén. Es un ejemplo para nosotros. Y no significa que no haya cosas que nos duelen y que a veces quisiéramos explotar. Pero es que no nos permitamos explotar el asunto. Que no nos permitamos explotar nosotros mismos, sino que dejemos ver a Jesús. Aquellos muchachos hebreos que estaban en Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Qué tremendo, ¿no? Estos tres jóvenes hebreos, nosotros no vamos a adorar su imagen, oh rey. Bueno, ¿y qué Dios será el que lo va a librar? Nosotros no vamos a adorar su imagen. Y si Dios no nos libra, pues de todas maneras no vamos a adorar la imagen. Amén. No vamos a adorar la imagen. No. Nosotros no vamos a quitar la vista del invisible. Aunque las circunstancias sean adversas. Esa invitación tremenda de Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Cuando los ojos están puestos en Jesús, aunque el ambiente esté oscuro, vemos luz. Cuando los ojos están puestos en Jesús, aunque venga adversidad, vemos la salida. Cuando los ojos están puestos en Jesús, no importa lo que se esté tejiendo alrededor nuestro, nosotros vemos a Jesús con el control. Y ese control que vemos en Él nos trae, pues, fortaleza. Porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Otro ejemplo es José en Egipto. José en Egipto, pues, ya conocemos la circunstancia en que fue llevado José allí, de cómo fue tenido en poco, maltratado por sus hermanos y todo eso. Pero Dios estaba con él. Así que si Dios está contigo, no importa cuánto te maltrate, Él te va a levantar. Él nos levanta. De hecho, ya nos levantó. Amén. Él nos va a sostener, más bien, en su nombre y para su gloria. Entonces José allí en medio de los conflictos, wow, cuando llegaron aquellos mismos que lo habían azotado, que lo habían puesto en entredicho, que querían hasta matarlo, oh, qué gozo recibió. Eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Amén.
con los que entramos en conflicto, y los que entran en conflicto muchas veces son nuestros hermanos. No dejemos que el enemigo tome donde no tiene. Porque este pueblo comprado por sangre le pertenece a Cristo. Él pagó. Él fue quien pagó. Y por último, hay muchas escrituras que se pueden leer para mostrar esta situación, ¿verdad? Pero el asunto es mover la inquietud, porque es necesario que podamos entender que siempre va a haber conflicto, siempre va a haber. Y va a haber de donde menos lo esperamos muchas veces. Tanto que el Señor dice, y los principales enemigos van a ser lo de la casa. Amén. Gedeón, el nombre de este hombre que significa guerrero poderoso, destructor, y que Dios lo escoge con un propósito, la condición del pueblo de Dios allí con los amalecitas, ¿verdad? Con los medianitas, perdón, era difícil. El pueblo tenía miedo. No hay cosa más terrible que ser intimidado. Y el pueblo estaba intimidado por los medianitas. Estaba intimidado. Y estaban por ahí esperando que la cosecha tuviese de ser usada. Y la tomaban. El pueblo estaba intimidado. Amén. Qué bueno que nosotros sabemos que como pueblo de Dios, que somos la generación de los lavados con la sangre. No somos la generación de los que nacimos de papá y mamá. Ahí teníamos pecado. Somos ahora la generación de los lavados con la sangre. Que este pueblo no puede ser intimidado por nada ni por nadie. Porque si morimos es cuando comenzamos a vivir. ¿A qué le podemos tener miedo? Si la muerte ya ha sido vencida por nosotros. O para nosotros. Venció Jesús. Amén. Que nadie nos pueda intimidar. ¿Qué podemos perder? Nosotros no perdemos la vida, ganamos la vida. Ganamos. Y entonces, Gedeón, al que Dios se le presenta allí, le envía un ángel. En Gedeón hay una serie de características que ponen a Dios primero. Lo primero es que él no quería tomar el control si Dios no estaba con él. Estaba diciendo en el español que nosotros hablamos, Señor, si tú tienes el control, yo actúo. Eso es lo que hace falta, porque son las armas espirituales. Si tú tomas el control, Señor, en esto que está pasando, yo actúo. Pero voy a actuar ¿cómo? Si Él tiene el control. Bajo la línea de Dios. Se van a quedar rezagados las emociones nuestras, los sentimientos nuestros, el dolor nuestro. Todo eso que nos hace sufrir y nos hace explotar en el ego. Ego no es una ciudad, ego es el yo, nosotros mismos. Entonces, Gedeón no quería gobernar si Dios no tenía el control. No, mejor no. ¿Sí? Otro de los deseos de él era que la dependencia de Gedeón era continua de su Dios. Y es lo que necesitamos, depender de Dios. Depender de Dios para hablar, depender de Dios para aconsejar, depender de Dios para aconsejarnos nosotros mismos. Porque cuando reflexionamos, nos aconsejamos nosotros mismos. Cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros y nos aconseja, ¿verdad? Pero yo pregunté en una ocasión, en un lugar donde había muchos hermanos, levanten la mano de ustedes los que ha leído la Biblia completa. Y poca gente levantó la mano. Nos encanta leer la profecía, aquellas palabras que traen fortaleza, esa palabra de ánimo, pero no.
no leemos la palabra completa la mayoría de los casos. Y toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. Esa palabra que nos resulta dura, que nos enfrenta, y para llevar a cabo en nosotros el propósito de Dios. Porque la intención de Dios es esa, pulirnos para Él, para Él. Amén. Había en Gedeón también una disposición de convertir la fe en acción. A veces hay gente que tiene una fe inquebrantable, pero desde un lugar específico. No actúan, no muestran el poder de esa fe que, conforme a la Escritura, la fe es la victoria que ha vencido el mundo. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así que nosotros vemos victoria por nuestra fe, porque no le creemos al enemigo. Amén. No le creemos al enemigo. Le creemos al Dios vivo, que nos ha dado una palabra que tiene poder, que es pan espiritual, que nos sostiene, que nos enseña, que nos levanta, que nos muestra el camino por donde hemos de andar, que nos enseña a cantar para Él, a alabarlo, a adorarle con cánticos nuevos, que nos enseña a estar firme y que nos trae la convicción de que todo lo que está puesto delante de nosotros es más pequeño que Él. Por tanto, Él es primero que la familia, Él es primero que el esposo, Él es primero que la esposa, Él es primero que los hijos, que los nietos, Él es primero que la casa. Dios es primero. Y debe ser el primero, porque es lo mejor que tenemos. De manera que todo se va a quedar. Sepan los esposos que perderán sus esposas y las esposas que perderán sus esposos. Sepan los hijos que un día se quedan sin padre. ¿Sí? Viene una situación y perdemos hasta la casa. Pero con Él hay un pacto eterno. Hay un pacto eterno que no vamos a perder. Amén. Y no vamos a perder porque la convicción que Él mismo ha puesto en nosotros nos hace guerreros, guerreros espirituales. Pero no podemos permitir que estas armas sean cambiadas por las nuestras. Es con las armas de Dios. Amén. Es con las armas de Dios. Otra cosa que hizo Gedeón fue que le dio toda la gloria a Dios. Imagínense a Gedeón con un ejército de 32,000 para enfrentar al enemigo. Y el Señor en el camino lo intercepta y le dice, son demasiados. Y se van 10, quedaron 22. Son demasiado todavía. Y quedó en 300. Pero eso no es lo grande. Lo hermoso es las armas que iban a llevar estos hombres. ¿Cuáles eran las armas que iban a llevar para enfrentar a esa gente, al enemigo? Un cuerno y un jarro con una antorcha dentro. Oiga las armas. Eso parecería ridículo ante cualquier personalidad de los tiempos. Pero es que Él, el mismo que está con nosotros, el que estaba con Gedeón, estaba en el asunto. Y Él se iba a encargar de todo lo que tenía que pasar, como se encarga de todo lo que tiene que pasar delante de nosotros en este tiempo, porque Él es el mismo. Y sus características son tan sencillas como esta: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre es el mismo, Él es eterno. 1000 años como un día. Amén. 1000 años como un día. Y nosotros estamos siendo preparados para eso, para entrar en su eternidad. Y ya estamos experimentando de su eternidad. Porque la adoración es de la eternidad. La alabanza es de la eternidad. La fe es de la eternidad, aunque dejará de ser. Pero nos lleva a ella. Amén. Gedeón era humilde. Tan humilde que en ocasiones le dio méritos a otros. Amén. Hay gente que no quiere que se le toque en su ministerio ni con el pétalo de una rosa. Amén. Me da pena a veces, pero hemos tenido la experiencia de ir con un equipo a ministrar a ciertos lugares
Y cuando venimos de allá para acá, hermanos, que testifican diciendo, cuando yo oré, la unción bajó. Cuando yo oré. Bueno, suena bonito para su oído. Amén. Pero un equipo es un equipo. Amén. Y Dios no obra por voluntad de nadie. Es una de las cosas de las que tenemos que estar bien conscientes, es que Dios no se sujeta a nadie. Podemos pedirle lo que queramos, pero Él va a ejecutar su voluntad. Es la voluntad de Él. Por eso, cuando se presentan las situaciones, tenemos que manejarlas con el nivel de humildad más glorioso, o que ponga en evidencia la gloria del Señor en nosotros. Porque Él va a hacer su voluntad. Cuando, bueno, procedan tantas heridas en cualquier lugar ya que uno dice, bueno. Y Gedeón también puso a disposición de Dios todos los dones que tenía. Todo, Señor, para ti. Amén. Y qué bueno que nosotros somos de lo que entendemos. Amén. De que todo es de Él. Lo cantamos. Todo es de mi Cristo, de Él y para Él. Toda la gloria es para Él. Amén. Y que en medio de estos tiempos difíciles, porque parece que la reacción que tenemos a esa influencia de lo que constantemente estamos escuchando del mundo. Hago esta anécdota. Un señor y su señora van a visitar una hermana carnal de papá y mamá, de uno de los dos. Y en la casa se llevaron a cabo una serie de comentarios, de situaciones que pasan, ¿no? Se comentó algo como un señor estacionó un vehículo delante de la casa y no podíamos salir. Y salió el muchacho de la casa, que es mayor de edad, pero un muchacho, y le dijo, que queremos salir, por favor, que nos quite el vehículo. Y el hombre no le oyó. Pero bajó la joven de la casa, que es mayor que el señor, pero también es una joven, y le dijo, don, usted no escucha, usted quiere que se lo quitemos el carro. Y el hombre accedió y quitó el carro. Okay. Se dijo eso. Luego se dijo sobre otra situación que se dio en la que hubo una actitud así como violenta, ¿verdad? Y al final, la pareja que está de visita, el esposo le dice a la esposa, vámonos, vámonos que tengo que llegar. Y bajó, ¿verdad? De una segunda. Pasan minutos, y sube y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué no íbamos? ¿Qué problema tú tienes? Fue la respuesta. Amén. Entonces, miren cómo el hablar de lo que hay en el mundo puede tomarnos en un momento dado. Amén. Puede tomarnos. Si nos pasamos mucho rato cerca de un lugar de eso donde ponen música abierta, así que se oye en todo lugar, y uno puede salir de ahí cantando una bachatica de esa pegajosa del mundo. Y te das cuenta, ¿qué es lo que yo estoy cantando? A cualquiera le pasa, ¿no? Entonces parece que hay una influencia de ese mundo cruel que tenemos que detectar y ser un poco frío cuando actuamos para que se manifieste la gloria de Dios. Amén. Porque es necesario que en este tiempo, un tiempo de mucha dificultad, un tiempo de mucha presión de tipo natural, de tipo espiritual, amén, que nosotros podamos asirnos bien de aquel que es el que nos sostiene. Esto es Jesús, que es Dios y que debe ser primero en todo lo que decimos, en todo lo que hablamos y doquiera estemos. Amén. Para poder, pues en medio de los tiempos, sostener y dar fuerza a este estilo de vida, porque eso es el Evangelio, un estilo de vida. Yo le digo a los hermanos, no somos cristianos porque venimos al templo. Nosotros venimos al templo porque somos cristianos. Pero somos cristianos en el trabajo, en la calle, cuando manejamos, somos cristianos en todo lugar. Y la actitud de cristiano tiene que reflejarse en toda parte. En toda parte.
porque si lo dejamos solo para un espacio determinado, pues corremos riesgos, además de riesgos peores. Pero Dios es bueno y está con nosotros. Primero, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú pones las cosas, la palabra en el corazón de un siervo, de una sierva, y la pones, Señor, para que al fluir, pues pueda ser de edificación para los demás. Y es lo que te pedimos, Señor. Que tú nos nutras, Padre, de la sabiduría, no del conocimiento, de la sabiduría, Señor, necesaria para que en medio de los tiempos, Señor, podamos ponerte a ti primero, sin importar cuál sea la circunstancia. Cristo, Dios primero. Sin importar cuál sea la vicisitud delante, Jesús, Dios primero. Que en todo lugar, Jesús, Dios primero, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro estar, en todo, Señor, tú seas el primero. Y damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás dispuesto para esto y que tu amor, la presencia de tu Espíritu en medio de la iglesia, oh Señor, van a avalar este deseo, que es el deseo de tu corazón, por la palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.